Bueno, entonces pasemos ahora al tema Bueno, aleatorio. tercer tema aleatorio, perfecto. Vamos aquí darle a nuestra inteligencia artificial su tarea de hoy. ¡Ja! Tal y como lo estabas diciendo. Ok, Antifraude. sí. Prevención de fraude eh, usando inteligencia artificial. Bueno, pues para arrancar sobre este tema, ya que aquí la inteligencia artificial considero es mi tema favorito. Eh, pues digamos que ha estado en el centro de debate todo este asunto de la inteligencia artificial por la aparición de los LLMs, que son Ujú. básicamente GPTs, mejor dicho, con quien poder hablar en lenguaje natural. Pero pues la inteligencia artificial surgió y evolucionó desde hace mucho tiempo, desde el siglo pasado. Digamos que en los trabajos iniciales de Alan Turing ya podríamos empezar a ver. Y pues obviamente esto no llegó tarde a la industria financiera. Los sistemas antifraude que hoy día se utilizan para clasificar transacciones con tarjeta de crédito, con pagos no presentes y demás, en su mayoría están basados en mecanismos de inteligencia artificial. Entonces, pues si uno se pone a pensar, pues esto no es una novedad. De Eh, acuerdo, de acuerdo. existe hace mucho tiempo. Así como no es una novedad del concepto de inteligencia artificial. Como lo Exacto. dices, Alan Turing lo trabajó desde, y muy en su definición Sus muy 50. incipiente, eso ya era, de cierta manera, una inteligencia artificial. Y puede ser que hasta igual de inteligente que las que existen hoy en día, porque esa inteligencia, muchos van a decir, es más simulada que realmente inteligencia. Adicional a que alguien vaya a decir, no, y ahora sí estamos utilizando inteligencia. No, realmente eso desde el comienzos Ya de este viene. siglo se estaba haciendo toda la definición de los patrones y la segmentación de cada uno, creando el inicio de los perfiles para cada uno de los clientes, el inicio de su comportamiento, para ver cómo se alejaba o se acercaba más a esos patrones y realmente aceptar o negar cualquier tipo de operación o de transacción. De acuerdo. Entonces, pues, primero, y lo sabemos, la inteligencia artificial mal implementada, pues, no es infalible. Vemos que muchos sistemas antifraude que realmente más que inteligencia artificial son un conjunto de reglas, como una especie de sistemas expertos, donde decimos si la compra es mayor a cierto valor, rechácela, si viene de un país que tiene un puntaje bajo, rechácela, si viene de un comercio. Pues el problema es que no termina previniendo el fraude, sino que pues se está negando servicio para el cliente y eventualmente pues se les colará uno que otro fraude. Claro, Eh, los mejores los sistemas conceptos, pues el son, falso positivo. exacto, falso positivo, falso negativo. Entonces, pues la inteligencia artificial depende de datos como cualquier, bueno, digamos que para fraude, como cualquier otro esquema de inteligencia artificial. Entonces, pues esos datos deben tener un procesamiento para poder entender qué es lo que queremos evaluar, o sea, para poder identificar qué es una detección de anomalías, qué es un comportamiento atípico. ¿Cómo puedo saber si el dispositivo que está utilizando la persona es el mismo que utiliza siempre o es otro? ¿Cómo obtengo un scoring transaccional? O sea, Ya. y pues digamos que hoy día estos sistemas están apalancados de todas estas reglas que generalmente pues pueden generar alertas ya sea en tiempo real o near real time, dependiendo de qué tipo de sistema se tenga. Digamos que yo he visto varias entidades financieras que han tratado de llegar al real time, pero pues se han quedado en el near real time porque operativamente pues genera mucho esfuerzo y bueno, demás. Para eso Eh, también hay otras estrategias, y es, por sí, ejemplo, dejarle esas tareas del real time, todo el motor de decisión real time, dejársela a las tareas que sean realmente necesarias. Me explico. Y es, si ya se salió del perfil, entonces veamos si está dentro de ese esquema de comportamiento. Y lo otro, lo que sea totalmente obvio, por ejemplo, si yo voy a hacer una transacción aquí en Brasil, en Sao Paulo, y voy a hacer otra transacción en una IP que va a ser de Turquía, pues
obviamente ahí hay rechaza la de algo. Turquía y eso es córtala y Sí, filtrala de una vez. Y no se la pongo al motor de decisión con inteligencia artificial porque pues ya es demasiado obvio para que alguien vaya a decir, sí, sí, es posible. No, no es posible. Mantente eso no es. dentro de los esquemas de realidad. Bueno, de hecho eso nos lleva a un campo que pues es claro y es el fraude debería ser la combinación de todos esos, o bueno, más bien el antifraude es la combinación de todas esas estrategias, ¿no? O sea, yo puedo aplicar unas reglas básicas antes de pasársela al Claro. motor de riesgo, porque para qué, como bien lo dices, lo voy a cargar con ese tipo de cosas. ¿Cuál es el problema que tenemos en la actualidad? Pues que los delincuentes también utilizan la inteligencia artificial. O sea, esta es una herramienta que no solamente está pues abierta para el uso de las entidades financieras, sino también pues de los delincuentes, de las bandas de criminales que pues también pueden hacer uso de este tipo de tecnologías para utilizar, para hacer fraudes, pues. Entonces, pues ya conocen los sistemas. De alguna forma, cuando los delincuentes empiezan a hacer transacciones, empiezan a probar los sistemas, empiezan a hacer como una especie de data mining, de injection, para poder hacer parecer que está haciendo transacciones que son no fraudulentas y luego más adelante enviar la fraudulenta y que el sistema pues no tenga como, por ejemplo, en lo que tú dices, mando una transacción desde Turquía, pues la voy a mandar por un valor bajo porque yo sé que por una regla el sistema la deja pasar y dice hagámosle, luego manda otra por otro valor y No, luego le y es siempre manda, ir incrementando. Entonces, yo exacto, entonces, tengo mi límite en 1000, entonces la mando por 100. La aceptó, entonces 200. La vámonos con aceptó 200. 300. La aceptó 400. Y llegó al límite y ahí dice, ok, entonces bajo. Voy por 800, Eso, voy por 600, entonces ya la negó, no, voy por 400. Y claro. así realmente es muy sencillo y muy efectivo también. Sí, es que pues conocen, es como si tuvieran asesores sobre los sistemas de riesgo y pudieran pues saltar cada una de las reglas. Entonces, pues ahí está ese punto. Entonces, pues, ¿qué hay que Ahí hacer? tengo, ahí tengo una pregunta para ti como experto en inteligencia artificial y es, ¿cuál será más efectivo? ¿Un modelo en el que yo le enseñe a la inteligencia artificial cuál es mi comportamiento y actúe de acuerdo a algo que se salga de ese comportamiento o enseñarle dentro de un conjunto cuál sería un comportamiento inesperado y y que empiece a evaluar cuando encuentre esos comportamientos inesperados y que no son adecuados para negar las transacciones? ¿Sí me entiendes la diferencia? Y Sí, obviamente sí. la aproximación es bien diferente desde el punto de vista de entrenamiento y desde el punto de vista de los datos que yo voy a utilizar para una cosa y para otra, aún sabiendo que se pueden compartir entre uno y el otro, pero el grueso es muy diferente para entrenar el modelo. Bueno, y digamos que saliendo del mundo de la inteligencia artificial, ya te respondo a la pregunta concreta que me hiciste, pero es, a mí no me gusta mucho el perfilamiento. Yo me Mm. siento a veces ofendido con el perfilamiento porque es que, pues, el ser humano no hace siempre lo mismo. O sea, yo entiendo que Estoy de acuerdo. estadísticamente hay una probabilidad más alta de que yo haga una compra cada mes, pero si el otro mes, en lugar de ir a un sitio a tomarme una cerveza, fui a otro y me tomé un whisky, ¿me va a negar la transacción? O sea, ¿me va Esperaría a que no, castigar por cambiar de, por por ser, cambiar de hábito? por ser original, por ser Exacto. impulsivo. O la otra cuestión es que pues hay cosas que muchas veces pues se salen de, de lo tradicional, ¿no? O sea, tuviste que moverte geográficamente por una situación, tienes que utilizar ya sea tu tarjeta de débito o tu tarjeta de crédito, dependiendo. Y entonces, pues, es cuando más la necesitas y no la puedes utilizar, pues no me gusta. Entonces, volviendo ya ahora al punto de qué pasa con la inteligencia artificial, yo creo que como siempre, entre más datos le entreguemos
para tomar decisiones, va a generar mejores puntajes. Y cuando hablo de mejores puntajes, no es que sean puntajes más altos, es puntajes más acertados, como cuando hablamos de las encuestas presidenciales que ahora está tan de moda. Claro. Entonces, pues se supone que con muestras más grandes de perfiles de uso y demás, sobre todo de fraudes, pues vamos a tener mejores resultados. ¿Qué es lo que ocurre? Que los datos deberían ser entrenados más que con lo tradicional, es con lo no tradicional, ¿no? Uno de los temas que ocurren en la inteligencia artificial es que cuando tú tienes datos, necesitas proveer la misma cantidad de datos de transacciones que no tienen fraude. O sea, si se trata de una etiqueta binaria, por así decirlo, este no es Sí, fraude, este es fraude, pues debería estar balanceado. Si yo veo en un universo transaccional, pues de 1 millón de transacciones, de pronto 50 son sospechosas de fraude. Entonces, pues en ese escenario, si yo pongo a entrenar todo mi sistema con esa cantidad de datos desbalanceado, pues claramente voy a tener un sesgo. Entonces, pues tengo es mejor que aprovechar y yo creo que ahí en ese punto debería haber también iniciativas gubernamentales que le permitan a todo el mundo financiero concentrar esos casos de fraude específicos para poder entrenar sus sistemas y así pues todos tratar de estar protegidos. En la medida que se identifican patrones de fraude, pues va a ser también más fácil identificarlos a futuro y pues poder evitarlos y pues salvar a un cliente o a una entidad financiera de ese delito, que pues a mí me parece que es como, parece que no tuviera víctimas, pero pues sí, o sea, la persona tiene problemas, la entidad financiera tiene problemas y pues alguien está aprovechando sus conocimientos en tecnología, pero pues desde el lado oscuro de la fuerza. Pues, ok, ese es como, como mi punto. ok. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué pasa cuando se bloquea una compra legítima? No, Volviendo al punto este ahí de, viene a niveles de de los servicio. falsos positivos, ¿no? Entonces, es donde yo creo que el cliente puede sentirse más insatisfecho. No, Que dice, y pues, más ahora, porque antes todo el mundo decía, no, mira, llamaba uno, hey, banco, no, yo necesito hacer esta transacción. Y ahora es tan sencillo como, ok, no hago nada, busco algo para hacer la transacción, préstame dinero y lo primero que hago es salir de mi banco, porque ahora es tan fácil cambiar de banco como cambiar de bueno, camiseta. sí. De Es hecho, es un hecho. cuando se pusieron de moda las plataformas de movilidad, Uber y eso, las personas tenían el problema que si su banco no veía eso como transacciones seguras y las declinaba, pues tú no podías utilizar la plataforma. Entonces, pues, ¿qué hacías? Ir a buscar una tarjeta de un banco que sí te permitiera hacerlo. Hoy día todos ya tienen las reglas, pero cuando eso surgió, tardaron en hacer los ajustes para que dejara pasar esas transacciones. Eso dejó un poco mal parados a los sistemas antifraude porque pues no estaban preparados para estos cambios disruptivos. Y es totalmente claro. Y también tiene mucho que ver las nuevas formas con las que estamos trabajando, que es antes era solamente hablar de tarjeta, después empezamos a trabajar con tarjeta y otros canales, ya se migró al comercio electrónico, entonces más información. Ahora ya agrégale todo lo que tiene que ver con pagos instantáneos, pagos en tiempo real. Entonces es otra iniciativa que también hay que cubrir, todo lo que tiene que ver con el cuenta a cuenta, que no va relacionado a una tarjeta. Entonces no tienes cómo empezar a trabajar una cuestión de un BIN, de una franquicia con la que estés analizando. No, ahí es tarjeta, cuenta a cuenta y va es directamente ligado a la persona, no tanto al medio con el que estás trabajando. Adicionalmente, y esto también lo conversamos la vez pasada, y es el agente que vas a empezar a dejar trabajar con tus instrumentos de pago. Algo que también va a ser adicional, entonces va a ser una inteligencia artificial tratando de frenar una inteligencia artificial. Claro, ¿no? Eh, Vienen y tiempos así, oscuros. y así, y así vamos a seguir adicionando diferentes tipos de transacciones y que vamos a tener que seguir almacenando información, recopilando datos para enseñarle a estos sistemas inteligentes a decir sí o a decir no. Bueno, pues entonces con esto hemos finalizado nuestro episodio. Genial. Si les Muchísimas gusta, por gracias. favor, comenten.
den like al contenido y pues suscríbanse. Siempre un placer. Hasta la próxima. Chao, Mauricio. Chao, Carlos.